Hola, buenas. Espero que te encuentres muy bien. Un día más en el cual te intento hacer compañía. Te doy la bienvenida nuevamente a Universo en la Luna. Yo soy Claudia Nazari y hoy quiero hablarte sobre cómo gestionar el miedo en los niños. Y antes de empezar de lleno con este tema, te quiero sugerir un libro que se llama Los atrevidos dan el gran salto. Es de Elsa Punset y realmente está muy bien para trabajar el taller de las emociones con los niños. Te pregunto cuántas veces has escuchado hablar a adultos decirle a un niño, no llores, que eso no es nada. O peor aún, no llores, que los chicos no lloran. Eso no da miedo. No te enfades. Tienes que ser fuerte. Y lo que está claro es que las emociones no tenemos por qué ignorarlas, ni menospreciarlas, ¿no? Sino trabajarlas y gestionarlas, intentar gestionarlas muy bien. La negación que hacemos muchas veces de las emociones de nuestros hijos, ¿no? De nuestros sobrinos o de niños pequeños que conocemos, ¿no? Esa represión muchas veces es el detonante de rabietas y de explosiones de ira. Porque es que los niños, cuando actuamos de esa forma, no se sienten comprendidos ni escuchados. Y yo creo que eso no le gusta a nadie, ¿no? A todos nos gusta que nos escuchen, que nos presten atención, ¿no? Y cuando intentas reprimir una emoción a otra persona y a ti misma, tienes que tener en cuenta que esa emoción se va a acumular para cuando te surja otra emoción. Y te comento un poco sobre el libro, porque en este libro que te recomiendo, los tres protagonistas descubrirán, asimismo como tienen que descubrir los niños en su realidad, que a todas las personas nos da miedo a algo. Siempre hay algo que nos produce miedo, ¿no? Y que cada persona tiene miedo a distintas cosas. No tenemos por qué sentir miedo a lo mismo, ¿no? Aprenderán que el miedo es natural. Y el miedo es muy útil porque el miedo prepara a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo para huir de los peligros y así pues evitarlos. Hay que hacer conscientes a los niños que el miedo tiene un componente físico y otro componente mental. El aumento de adrenalina que provoca el miedo prepara nuestros músculos para salir corriendo o devolver una agresión. Y nuestro cerebro es el encargado de tomar esas decisiones de manera rápida. Ante todo, el miedo es una emoción y por tanto esa emoción tenemos que aprender a gestionarla. Algunas veces el miedo se acompaña de unos signos físicos que nos permiten reconocerlo cuando está llegando y anticiparnos. El miedo se puede también combatir con buenas armas. Entonces, cuando un niño te muestra que tiene miedo a algo, en vez de enfrentar a tu hijo con ese miedo de forma así violenta, en vez de juzgar a tu hijo diciéndole, eres un débil, los niños fuertes no tienen miedo, tienes que ser valiente. Aunque estás intentando ayudar a tu hijo, aunque quizás tengas la mejor intención del mundo, déjame decirte que esa no es la manera correcta. El miedo hay que gestionarlo de forma paulatina, ¿no? Y lentamente también. Porque hasta nosotros como adultos, cuando tenemos miedo a algo y nos enfrentamos de forma brusca, no terminamos bien. Entonces,
Imaginemos que un niño tiene miedo a un perro, pero tú no tienes miedo al perro. Entonces tú tienes que crear un ambiente de confianza y de comodidad entre el perro y tú, de forma que el niño lo pueda ver. Que el niño observe que tú vas, te acercas al perro y lo acaricias y él se da cuenta que no es peligroso el perro. Te voy a dar algunos consejos, ¿no? Ya así de forma ordenada, para que puedas organizarte y para que puedas dar a tu hijo un voto de confianza, de que sí, de que se puede intentar no sentir tanto miedo por eso. Porque como te dije antes, el miedo es algo natural. El miedo actúa, o sea, es la forma en la que el cuerpo te dice, espera, ten cuidado, ¿no? Y en cuanto a los niños, tienes que mantener un ambiente sereno. Los niños aprenden por cómo actuamos. Los niños no aprenden por lo que le decimos. Eso presten mucha atención. No sirve de nada que le digas a tu hijo, escucha lo que yo digo y hazlo, pero no hagas lo que yo estoy haciendo. El niño siempre va a hacer lo que tú haces. ¿Vale? Porque es que ellos, en lugar de aprender a partir de lo que decimos, van a aprender a partir de lo que ellos ven. Así que si nos ven serenos y sin perder los nervios cuando nosotros sentimos miedo, nuestros hijos también aprenden a enfrentarlo de esa manera. Tienes que hablar con tu niño y explicarle que su cerebro está preparado para sobrevivir y el miedo es la emoción más sutil para esto y nos ayuda a detectar las amenazas y a huir lo más rápido posible. No debemos evitar el miedo, no tenemos que buscarlo tampoco, puesto que llegará solo. Pero poco a poco, mira, si tu hijo se va enfrentando a pequeños miedos, cuando llegue uno mayor, se atreverá a intentarlo. Entonces, tienes que comenzar a trabajar desde ahora los pequeños miedos que tiene tu hijo. Por muy insignificante que para ti parezca. Que tenga miedo a una hormiga, que tenga miedo a la oscuridad, que tenga miedo a un árbol. Para ti puede ser insignificante, pero para él puede significar mucho. Entonces tienes que ir trabajando desde lo más pequeño hasta lo más grande para que él pueda desarrollar confianza en sí mismo. Evita las burlas y no minimice sus sentimientos. Mira, burlarse es cruel y de muy mala educación. De muy, muy mala educación. Entonces, si te acostumbras a burlarte de tu hijo, en un futuro cuando tu hijo supere ese miedo, va a burlarse de otras personas. Porque es el espejo que tú le has dado, es lo que tú le has demostrado, es la manera en la que tú le has enseñado. Y es una forma muy errónea de hacerlo y muy equivocada. Otra cosa es limitar las noticias malas. Por ejemplo, en la televisión, cuando un niño ve algo malo, lo que hace es magnificar fácilmente las pequeñas o grandes tragedias. Entonces, el niño no tiene por qué cargar con problemas en su infancia. Tenemos que intentar de que el niño tenga una infancia feliz y sana. No te digo con eso que tengas al niño en una cueva y que no se entere de los sucesos, de las cosas que pasan, ¿no? alrededor del mundo, a su alrededor. Pero que la limites, ¿no? Que sepas graduar muy bien los contenidos que ves con tus hijos. Enséñale también a reconocer las señales físicas del miedo. Es súper importante que tu hijo sepa las sensaciones físicas que acompañan a esta emoción para que puedas ayudarlo a reconocerlo. Y esto es fantástico.